Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. La anorexia no es un error del cuerpo, sino la expresión perfecta de un conflicto emocional no resuelto. Es la respuesta biológica a un dolor profundo, a una historia que se quedó sin abrazar. Hoy, junto a Marcelo Medeiros, exploramos qué hay detrás del rechazo al alimento y qué busca sanar el alma cuando el cuerpo dice no quiero crecer, no quiero estar aquí. Bienvenidos dantescos a otro episodio de La Divina Comedia. Bienvenidos todos, bienvenido Alejandro, bienvenido Marcelo. ¿Cómo estamos hoy con este tema? Buenas, buenas, ¿cómo andan? Aquí feliz de reencontrarme con ustedes. Y bueno, la producción está invirtiendo bastante y acá estamos, al firme. Cada vez más seguido, Marce. Sí, sí. Bienvenido. Camino al éxito. ¡Qué nivel! ¿Qué tenemos detrás de la anorexia según la medicina germánica? Según la medicina germánica hay varios conflictos entreverados, ¿no? Que al final termina siendo el mismo, pero son varios. El primero que todo, el más fuerte, digamos, es el conflicto de identidad, ¿no? Quién soy o no tengo un lugar, ya sea dentro de la manada y muchas veces también cuando los adolescentes pasan a esa etapa o sea, los niños pasan a ser adolescentes, no hay un lugar dentro de la manada más grande, ¿no? Que es la famosa barra del liceo, la secundaria, cuestiones así, ¿no? Pero básicamente no tengo un lugar, no encajo dentro de mi familia porque puedo ser un peso. Muchas veces pasa que soy la carga para mi familia porque mis padres no tienen tiempo, porque me cuidan mis abuelos, porque una tía, porque un tío, porque aquí, porque allá. Y se siente esa incomodidad de ser una carga. Y eso también afecta el conflicto de identidad, que afecta directamente, físicamente, aparte a la mucosa digestiva superior, todo lo que tiene que ver con la boca y la laringe. Entonces, es como que se pierde el deseo de comer. El cuerpo mismo dice, voy a parar de comer, ¿no? No puedo digerir la vida, cierro mis vías por ahí. Eso es uno de los principales conflictos, pero van encadenados con otro tipo de conflictos, ¿no? Son varios realmente donde podemos trabajarlo desde la medicina germánica, como de las constelaciones, como de la biodecodificación, porque están muy enredados realmente. El segundo conflicto grande que hay es el conflicto de asco o rechazo. Es un rechazo inconsciente hacia la comida, hacia el entorno familiar, básicamente, ¿no? O hacia uno mismo también. Esto puede estar asociado a abusos, por ejemplo, a situaciones traumáticas dentro de la familia, ¿no? Muchas veces niños que fueron abusados de pequeños, niñas, generalmente niñas, ¿no? Hay que aclarar que la anorexia es algo que básicamente es de las mujeres y no de los hombres. Así como los hombres tenemos nuestras propias formas de resolver, las mujeres también. Entonces, Tengo una pregunta en base a lo que dijiste, que me gustaría que fueras un poquito por ahí. En general, hasta en muchos casos, las personas con anorexia realmente pasan hambre. ¿Qué significa? Que hay un esfuerzo, además, por no comer. Y bien, quisiera que nos hables un poquito de eso, porque de la forma que lo estás explicando, es como que si no hubiese el deseo de comer, y en realidad quisiera que hagas estas distinciones. a eso iba porque por eso dije hay varios conflictos encadenados. Ah, ok. Después del conflicto este de asco, de rechazo mismo, tenemos el conflicto de desvalorización estética. Bien. Y ahí es cuando entra, tengo ganas de comer, como y vomito, por ejemplo, ¿no? O me cuido de no comer aunque tenga ganas de comer, aunque tenga hambre. Y eso tiene que ver ya con el cuerpo mismo, ¿no? Con que mi cuerpo no es aceptable.
Eso tiene que ver más con las presiones sociales, la estética, la televisión, el medio, todo aquello que se vende como no real, ¿no? Entonces, por ahí está lo que tú dices. Tengo hambre, pero no puedo comer. O sea, es como que me prohíbo de comer y sufro aparte por no comer, ¿no? O como y termino vomitando, tomando cosas para vomitar. Entonces, son diferentes tipos de conflictos en realidad, que van con lo mismo. Seguimos, o sea, estamos dentro del mismo conflicto, pero que se abren varios lugares, ¿no? Después tenemos un conflicto de control, de territorialidad, vivido como no tengo control sobre mi vida, no tengo derecho a decidir. Acá estamos hablando cuando tenemos madres y padres opresores, ¿bien? Están encima constantemente, y acá no estamos hablando de falta de cariño, sino de hasta demasiado, constantemente encima por lo curricular, por lo que hago, por lo que digo, por cómo ordeno mis cosas, por cómo soy, constantemente. Entonces, básicamente, y muy básicamente desde las madres, sobre todo, cuando tenemos madres tóxicas, ¿no? Madres posesivas. No sé si hay una madre en el grupo acá, pero a veces las madres son bravas. Los padres no, somos unos santos. Entonces, cuando hay ese tipo de sobrecontrol realmente, también hay un no quiero comer, no quiero vivir en realidad, porque no tengo derecho a vivir, porque mi vida básicamente depende de las necesidades que tiene mi mamá. Sí, Marce, eso sería como una intromisión emocional, familiar o social, en este caso de la madre, sobre la chica. Muchas Algo veces, externo invade, impone y decide por ella. muchas veces tenemos madres que viven su niñez y sus adolescencias en base a la adolescencia y niñez de sus hijas. ¿Entendés? Ellas van por ahí, eligen sus amiguitas, eligen qué hacer, qué no hacer, a dónde ir, a dónde no ir, pero en base a sus propias experiencias. Es como que van viviendo la adolescencia a través de sus hijas, básicamente. Y eso es un factor también muy fuerte para la anorexia. Simbólicamente es, ¿para qué me voy a nutrir si mi vida no me pertenece? Le pertenece a mi mamá. Y digo mi mamá porque en este caso básicamente es la mamá, la tóxica en la familia, si bien el padre también es tóxico muchas veces, no interfiere en este sentido. Cuando el padre es tóxico, nos vamos a otra patología que tiene que ver con la bulimia, ¿no? Que son diferentes patologías en realidad. ¿Se va entendiendo por ahí? Sí, se va entendiendo, pero siempre la mejor forma de entender es a través de algún ejemplo. ¿Tienes alguna situación que hayas abordado en consulta para poder tratar este tema, para poder ejemplificar este tema para nosotros? Sí. Por ejemplo, tengo una consulta en Brasil, una chica anoréxica, donde tenía este asunto, ¿no? La mamá venía de una familia muy ortodoxa, católicos, digo católicos, podían ser de otra raza, pero católicos, ¿no? Otra religión, perdón. Entonces, la mamá fue criada como aquellas princesitas, ¿no? No salgas, no te ensucies, tenés que la cocinita para cocinar, las muñequitas para jugar, y criada para ser en aquella época una mujer tipo, ¿no? O sea, la mujer para las casas, para cocinar, para criar hijos y todas esas cuestiones. Bien. Cuando la mamá tiene una hija, que es mi consultante en realidad, siempre está controlando a su hija, constantemente. Durante la niñez, vistiéndola como si fuera una muñeca, manejándole sus amigos y sus amigas, sus relaciones, de la forma de cómo se relacionaba con su papá, también, porque había una competencia grande ahí entre la mamá con la hija, en referencia al papá. Y esto se da cuando llega la adolescencia. Cuando la adolescencia llega, la niña se desarrolla y hormonalmente empieza a escoger su propia vida, pero su mamá no la deja tampoco, porque ahí le va manejando sus vínculos
sus vínculos de relaciones, sus vínculos con sus amigos de la secundaria. Entonces, ahí es cuando ella comienza a conflictuar ya con su cuerpo, pero está dado por su mamá también, ¿no? Por los estereotipos que la mamá le maneja dentro de su vida. La mamá es bastante reducida en sus cuestiones, es de mucha televisión, de mucho asistir a esas modelos y todas esas cuestiones donde las mujeres que muestran no son de verdad. Entonces, esa niña se ve afectada por todo esto. ¿Y cómo resuelve? Bueno, voy a dejar de existir. Casi se muere la niña en realidad, porque la anorexia es algo que cuando se da, y esto es la parte más principal, nadie es responsable, ¿no? Todo el mundo va a tratar de alimentar a esa niña, o a ese niño, pero niño no se da, básicamente, alimentar y luchar contra eso, ¿no? Vamos a darle de comer, vamos a estimularle a que coma, la llevamos al psiquiatra para que la medique, para que coma, pero nadie se hace responsable. Los padres no se hacen responsables de que ellos son gran parte de esa patología. Entonces, el principal escollo para una niña recuperarse de la anorexia, básicamente es su entorno familiar, que no entiende que también tiene la patología. O sea, en una familia de un anoréxico, todos somos anoréxicos, en realidad. La niña está resolviendo y encontrando la solución a esa toxicidad por intermedio de la comida. Pero hay un ambiente tóxico, en verdad. Como siempre, ¿no, Marce? Cuando hay uno de los gurises está enfermo, toda la casa está enferma, ¿no? Sea alcohol, sea adicción, sea. Exactamente. Es así. Porque es como que, ay, ¿cómo me salió así? También pasa con los hijos adictos, ¿no? Es como, ay, yo me rompí todo, hice todo, lo eduqué, lo esto, lo otro, y me salió adicto. En realidad siempre estamos buscando fuera con las patologías. Azurica, te veo con unas ganas. Sí, te quería preguntar lo siguiente. Me gustaría, explicaste algo sobre la adolescencia, sobre el inicio de la adolescencia, y obviamente esto tiene que ver con una cuestión hormonal. ¿Vos podrías profundizar un poquito más como para que podamos entender esto que se da en esta, digamos, resolución hormonal, llamémosle así? Cuando las niñas pasan a ser adolescentes, hay un cambio hormonal, ¿no? Un desarrollo hormonal diferente. Empiezan a liberar más estrógenos. Antes, en la niñez, la liberación de estrógenos y testosteronas es básicamente igualitaria, ¿no? Lo que se llama un pad hormonal. Cuando las niñas pasan a ser adolescentes, se desarrollan, se empieza a dar un soy mujer, soy grande, soy adulta. Si bien es una niña aún, empieza a tener sus propias experiencias y su propia forma de mirar la vida, pero siempre con la referencia de sus papás, ¿no? Entonces, por eso es el cambio hormonal se mete tanto con esta patología, porque ahí es cuando pueden resolver y la falta de alimento o el no comer es una solución al conflicto ese existencial tan grande. Pero tiene que ver con eso, con ahora elijo yo. ¿Bien? Perfecto, quedó clarísimo. Otra pregunta que te hago, ¿hay alguna distinción aquí entre conflicto activo o conflicto en solución? ¿Se puede distinguir eso? Sí, hay sí, A ver. siempre, según el tipo de conflicto que tengamos. Cuando el conflicto está activo, eh, eh, son todas estas manifestaciones. O no quiero comer, o como y vomito, y pasa a nivel cerebral, ¿no? Los comandos del hambre se cierran realmente y hacen que que muchas veces las niñas no sientan hambre. Y esas son las manifestaciones. Cuando empezás a ver un adolescente que está hablando de su cuerpo como si tuviera peso de más, y ya está en un conflicto activo. Cuando te das cuenta de que no, ¿verdad? Cuando empezás a ver un adolescente que empieza a adelgazar y vos la ves que está comiendo y adelgaza, ya tenemos un problema, estamos en conflicto activo.
Cuando se resuelve el conflicto, cuando se entiende el conflicto, las adolescentes empiezan a tener más voluntad de comer y de retener. Pero tienen que luchar contra toda una experiencia de muchos años, en realidad, de toxicidad, ¿no? Por eso no es tan fácil salir. Y solo se sale cuando la familia entiende que todos tenemos esa patología, que todos tenemos que ordenar alguna porción para que esa niña se sienta vista o se sienta valorizada o se sienta pertenecer al núcleo o al clan. Porque cuando pasa de que las niñas adolescentes se sienten que no pertenecen al grupo más grande, a la secundaria, a los amigos, al entorno más grande, también tiene que ver con una valorización que no fue dada en su seno familiar. Cuando la niña es bien valorizada y ordenadamente valorizada, no le importa si pertenece o no pertenece. Hará otra manada, hará otra, o se irá de un colegio a otro, se moverá, buscará otros amigos, pero no va a conflictuar tanto con eso. Y hay a veces pequeños niveles que no percibimos que también son parte de la anorexia, ¿no? Cuando vemos adolescentes que empiezan a mirar mucho su cuerpo, aunque no entren en esa debacle de no comer y empezar a perder peso, están constantemente mirando su cuerpo y sintiéndose que están gordas, básicamente. Cuando no es real, o cuando su fisonomía pide X kilos, en realidad. Mi padre es grande, mi madre es grande y yo quiero ser un alfiler. Está difícil, realmente. Salvo que el sodero sea muy delgado, ponele. Pero si no, no, es imposible. Era para romper el hielo. Ok. Marcelo, entendiendo que cuando nosotros hablamos y tratamos de comprender la medicina germánica, estamos entendiendo cómo la biología se va adaptando a una situación que en términos emocionales, psíquicos, mentales, la persona no lo puede hacer de manera consciente o no lo puede resolver. Entonces, en este caso, ¿cuál es la adaptación biológica? ¿Qué es lo que tendríamos que interpretar de esta adaptación biológica que sufre la persona al entrar en esta patología? Ahí tenemos que de vuelta empezar a buscar en los diferentes tipos de conflictos que tenemos, ¿no? Pero básicamente la adaptación biológica es si no tengo lugar, si no tengo espacio para un mamífero, es importantísimo la manada. Tener mi lugar, tener mi territorio, tener mi espacio. Si no puedo tenerlo, me desaparezco, básicamente. Entonces cierro todos aquellos comandos que me hacen vivir. Y básicamente eso es la comida, la nutrición, ¿verdad? No entro en contacto con el entorno conflictivo. Exacto. Reservarme. Desaparezco. Hay personas que se ponen depresivas, hay personas que lo resuelven con las drogas, y hay diferentes tipos de personas que lo resuelven con la comida, básicamente. Y eso va a depender siempre del entorno. Cuando tenemos anorexias, generalmente tenemos un entorno. Tenemos papá, tenemos mamá, tenemos abuelos, generalmente. Pero lo que tenemos también es una distorsión de la realidad. Abuelos que crían a sus hijos, padres que son infantiles o adolescentes en su proceder, ¿no? Entonces no hay un orden. Adolescentes que son los adultos responsables, pasa mucho también. Entonces no pueden con la carga de ser los adultos responsables. Entonces la biología se adapta. Me voy, me desaparezco. O sea que siempre que estamos hablando de anorexia, tal como lo estoy entendiendo desde la perspectiva de la medicina germánica, estamos refiriéndonos a conflictos que tienen que ver con el territorio. Y hay una amplia gama para poder entender la anorexia dentro de diferentes tipos de conflictos de territorio. Es así. Exactamente. También hay conflictos de territorio y conflictos de supervivencia, ¿verdad? Entonces el conflicto de identidad tiene que ver con un conflicto de supervivencia en realidad. No quiero estar aquí. No pertenezco, no sé quién soy. Entonces tiene que ver con la supervivencia. ¿Cómo no voy a saber quién soy? Voy a perder si no sé quién soy, dónde estoy parado. ¿Quién me cuida? ¿Quién no me cuida? ¿Quién es mi adulto responsable?
quién me ordena, quién me pone los límites. Entonces tiene que ver con la supervivencia también, tiene que ver con lo territorial y con la supervivencia directamente. Y esa es la que te cierra, el conflicto de supervivencia es el que te cierra la garganta mismo. No pasan los bocados, es real, es físico. No estamos hablando de alguien que se imagina que la comida no le entra por la boca. No le pasan los bocados realmente. Ahí es donde empieza a ser el conflicto de supervivencia. Exactamente. Perfecto, Bien. es un conflicto de bocados. Tantos bocados que simbólicamente la comida emocional o la comida real, para el cerebro funcionan de la misma forma. Entonces, tantos bocados indigestos que el cuerpo resuelve, basta. Pero no puede resolver el bocado indigesto emocional. Tiene que resolver el bocado real, en realidad. Bien. Perfecto. ¿Te has encontrado en Uruguay con algún caso que tenga que ver con estas patologías? ¿O has visto patologías de anorexia en Uruguay? Hay muchas realmente. Y todas tienen que ver con lo mismo. Todas tienen que ver con el desorden estructural de la familia, básicamente. Tienen que ver con cómo me manejo con mi hijo, con mi hija, básicamente con mi hija en este caso, ¿no? Y saber quién es el adulto responsable. Esa es una de las principales causas de la anorexia. La adolescente, la niña se siente el adulto responsable porque no hay nadie que lo sea. Y ahí estamos hablando, como repito, de padres infantilizados, madres sobreprotectoras de sus hijos que cuidan a sus nietos como si fueran propios, padres que no se responsabilizan, padres que con 35, 40 le dan más tiempo a la Xbox que a un hijo. Entonces hay muchas cuestiones de orden estructural. Por eso, cuando tratamos la patología, hay que tratar a toda la familia, realmente. Todos tienen que poner de sí y todos tienen que entender que son responsables, que generalmente no pasa, ¿no? Entonces, ahí las balas van cruzadas, que es por allá, que es por el otro lado. ¿Y qué pasa cuando a la gurisa le dan medicación, la fuerzan a comer? Eso se cronifica, porque el conflicto sigue estando. Sigue estando, exactamente. Sigue estando ahí. Por más que le den químicos para abrir el apetito, o lo que sea, el conflicto existencial sigue estando. Lo que tenemos después son depresiones. No entiendo lo que me está pasando, básicamente. Voy a comer, voy a subir de peso, pero ya ni siquiera es por mí. Otra vez estoy sirviendo a los requerimientos de los demás, que no entienden lo que me está pasando. Y al psiquiatra que me ve una vez por mes y me suba y baje la pastilla nada más, y en realidad tampoco entiende lo que me está pasando. Estructuralmente, ¿no? Por eso es difícil salir de ahí. En realidad sería muy simple, muy fácil, si todos tomamos la bandera de yo también soy parte de todo esto. Pero son pocos, o somos pocos los que queremos ver esa realidad que también somos parte de un contexto. Porque es difícil asumir la responsabilidad como padre o madre de... No, lo que más difícil es asumir la culpa, Alejandro. Sí, ahí va, Porque la gente está se bien. carga con culpas. En vez de ver que todos somos productos de una realidad, de un aprendizaje, vemos cuál es mi culpa en todo esto. Y me victimizo y entro en ser yo la víctima. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? Si soy creyente, ¿por qué Dios me hiciste esto? Pero nadie se responsabiliza en realidad. Todos cargamos con la culpa. ¿Cuál es mi culpa en todo esto? En realidad. Y como la culpa no la quiere nadie, nadie se hace responsable. Claro. Hay posibilidades, por ejemplo, de que la adolescente, en este caso, pueda recuperarse aislándose un poco de su ambiente, como pasa con las tradiciones también góticas, ¿no? Que a veces si uno saca del ambiente, eso hace que las cosas empiecen a mejorarse, pero muchas veces después vuelven a los ambientes y vuelve otra vez la patología como una respuesta al ambiente. Hay posibilidades, porque mayormente las personas anoréxicas, como las bulímicas también, son los adultos responsables. Son los que resuelven en realidad, ¿no? Inconscientemente resuelven por intermedio de la comida. Entonces son también los que se ponen las pilas para resolver. Es un camino más difícil, ¿verdad? Porque es jugar un partido solo
cuando es una patología de todos. Pero claro que se puede. Va a ser más duro, va a ser más lento, tal vez, pero sí que se puede. Por eso de que las personas que tienen las patologías generalmente son las más fuertes, son las que pueden resolverlo, en realidad. Aunque parezca que son los más débiles, ¿verdad? Son los más fuertes, lo que dicen, bueno, lo resuelve de una forma o de otra. Entonces siempre hay posibilidades. Está perfecto. Te hago una pregunta más. ¿Qué es lo más importante que deberíamos dejar de hacer? Voy a poner en este caso las madres, cuando alguien, una hija en este caso, atraviesa esta patología. Dejar de obligarla a comer, poner el foco en la comida, básicamente. Es como quitarle al adicto a la cocaína la cocaína. Primero tenemos que abordar el por qué llega la cocaína. Entonces, si nosotros nos ponemos comer, 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 lo único que vamos a lograr, está bien, voy a comer. Como tengo una madre tóxica, le voy a hacer caso y como siempre, voy a comer. Pero mi comida va a durar en mi estómago lo que yo demore en ir al baño, o afuera, atrás de un árbol más o menos. Entonces no tiene sentido. Lo que deberían hacer las madres es dejar de luchar con la comida y empezar a ver cuál es mi parte en todo esto, realmente. ¿Qué parte yo estoy dando a mi hija de bocado emocional tóxico para poder remediarlo, para poder abordarlo? Pero si luchamos contra la solución, nunca vamos a ganar. Así como no se gana cuando queremos quitarle la droga a un adicto, en este caso es lo mismo, en realidad, porque es la solución que el cuerpo está dando, La que el adaptación inconsciente está dando. biológica. Exacto. ¿Y ¿Entendés? qué le dirías? Está bien, creo que esta es el mensaje para las madres. ¿Y qué le dirías a los padres en esta situación? Con una hija anorexia. Que dejen de ser culpados, en realidad. Los padres se culpan y se aíslan. Como todo macho, el aislamiento es la mejor herramienta, ¿no? Me abro, me salgo del camino, me quedo con él porque a mí. Los padres se victimizan mucho en el por qué a mí y se aíslan y no hacen nada en realidad, ¿no? En la gran mayoría, por supuesto que habrá padres que sí hacen. Entonces, lo mismo, el papá debería de poder conectar con su hija, conectar con su experiencia y ver cuál es su parte en todo esto, realmente. ¿Por qué? Porque ser padres es una sociedad. Entonces es un producto, un hijo es un producto que se hace de a dos, en todos los aspectos, no solamente en aquel inicio que fue muy lindo. Es en todos los aspectos durante toda la vida. Entonces, sería ver cuál es mi parte en todo esto. ¿Puedo dejar de ser adolescente? Mayormente los padres son adolescentes, cuando adolescentes en el sentido de cómo se Emocional. años, ¿no? 60 y pueden ser adolescentes, todavía los hay. Ya vimos hace unos días atrás un papá con un bebé de 2 años sentado en la falda y le usaron loco, ¿no? O sea, tenemos padres de adolescentes con 67. Entonces, hay muchas cosas que pasan. Entonces es dejar de ser adolescentes y tomar el poder, ser adulto. Así, esa pequeña deja de ser el adulto responsable. Porque no es mejor para un hijo que tenga a sus papás para que lo ayuden, para que lo soporten y para que le colaboren ahí, en realidad. Exacto. Ahora, voy a hacer, no sé, Alejandro, si vos tenés alguna otra pregunta para hacer. Si no, yo No, voy a... porque viste que le haces una Estamos en el pregunta a tiempo. Marcelo y habla largo y me va matando todas la resto de las preguntas que tenía anotadas. Ah, bien, bien. Porque yo leo la mente también. Ah, muy bien, Marcelo, sos completo. Bueno, te vamos a hacer una última pregunta porque ya estamos en los últimos minutos. Qué dura que es la producción, ¿eh? Qué dura que es la producción. Je. No, la producción no nos deja escapar un minuto más. Ah, Entonces, la pregunta es la siguiente, Marcelo. Si alguien nos está escuchando y siente que la anorexia es parte de lo que le está pasando, parte de su historia, o puede ser cercana, ¿qué primer paso le sugerís dar desde esta mirada? una consulta, realmente. No es que esté promocionando mi trabajo ni nada, claro que no. Pero, no, realmente a veces una primera consulta, simplemente para ver, no quiere decir una terapia, quiere decir una consulta para ver dónde estamos parados y qué es lo que podemos hacer y desde dónde llega esa anorexia, en realidad. Porque tiene muchas aristas, puede llegar de muchos lados.
Entonces, Bueno. una consulta vendría bien Es para como todos. para sondear el estado de Es situación. para sondear. Después resolverán si sí o si no, si les hace sentido o si no. Si prefieren el psiquiatra y la pastillita, está bien. Si prefieren una clínica y una internación y no cambiar nada en el ambiente, está bien, ¿verdad? Pero tienen que entender que si todo el ambiente no cambia, cuando mandamos a un adicto a una clínica y vuelve al mismo ambiente, la biología se va a adaptar otra vez al mismo ambiente, peor todavía, en realidad, porque va a tener que sobrevivir a ese ambiente de nuevo. Por eso una consulta para sondear dónde estamos parados primero antes de tomar ninguna resolución, como loco, porque cuando nos enteramos, cuando nos damos cuenta, todos salimos, es como tenemos un hijo adicto, ¿no? Todos salimos corriendo para allá, para acá, nos culpamos, vamos, venimos y hacemos lo que nos mandan los 49 vecinos de la cuadra y las 3 tías. Pero en realidad terminamos resolviendo poco. Porque la víctima sigue siendo esa niña que está resolviendo con una autoeliminación, en realidad. Exacto. Bueno, Marcelo, los que quieran encontrarse con una consulta contigo, voy a decirles el número, pero en realidad están en la descripción de este programa, pero lo vamos a decir igual. 097-823-733 desde Uruguay y desde el exterior 00598, esa es la característica de Uruguay, 97823-733. Muchas gracias, Marcelo, por habernos acompañado en el día de hoy, por traernos este tema tan importante y tan necesario poder entender en estos tiempos que corren. Así que bueno, gracias a los dantescos por habernos escuchado y los esperamos nuevamente en el próximo capítulo de La Divina Comedia. Recuerden compartir, darle like, que nos ayudan un montón a llegar a más personas. Nos vemos. Abrazo, gente. Chau, chau. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.